Hola señores, un saludo a toda la comunidad de Miami Trading. En este momento tenemos a un Bitcoin en $44,100 y queremos saber qué puede ocurrir con Bitcoin a partir de ahora. Nosotros traemos un corto desde prácticamente el precio actual, $44,200, y bueno, nos interesa saber qué podría ocurrir a partir de ahora. Lo primero que debemos ver es esto que ustedes están viendo aquí, lo que significa un canal, ¿sí? Un canal que, bueno, ha sido bastante relevante en los últimos 30 días porque fue respetado en toda esta zona, ¿sí? Resistencia, soporte y resistencia. El corto anterior que traíamos nosotros era este que tenemos aquí. De aquí hasta aquí, ya déjenme ver algo aquí. Ok. Desde aquí hasta aquí le sacamos, bueno, una buena ganancia porque fuimos cerrando, progresivamente iba cayendo, ¿sí? Y bueno, actualmente el mercado se encuentra aquí. ¿Qué ocurre? Esto que ustedes ven aquí termina en spike. O sea, como ese intento de ruptura termina en spike y lo pudimos identificar gracias a las temporalidades cortas como esta, ¿ok? ¿Sí? Y esta, que son 30 minutos y una hora. ¿Qué vimos nosotros en estas dos temporalidades que coincidía y bueno, nos dio como que alas para tomar una decisión en ese punto a pesar de que Bitcoin estaba subiendo bastante? Ya va que me están sonando alarmas porque yo puse alarmas por arriba de 44,000 cada $50. En este punto Bitcoin se encuentra en nuestro precio de entrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros entramos ayer aquí, ¿ok? Al precio actual. Porque no tenía espacio para subir, porque no tenía espacio para subir y al mismo tiempo se encontraba como en esta zona, faltaban algunas horas para el cierre de vela diaria, por el cual nosotros dijimos, bueno, pues si falta este tiempo para el cierre de vela diaria, es posible que se devuelva y cierre abajo. Si cierra abajo, podría ser una confirmación, ¿ok? Una confirmación de resistencia para ir a buscar una zona baja. Esa zona baja, la primera podría ser $41,500 y si rompe los 41,500, la siguiente sería $38,000. En el peor de los casos que rompe los 38, el, la zona baja calculada siguiente sería 37 y la siguiente sería 35. ¿Ok? Entonces, obviamente, no podemos pensar en 35 si ni siquiera ha roto los 41,500. ¿Ok? Así que bueno, por ahora, el primer zona de soporte importante es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a esperar, vamos a dejar que el mercado se desarrolle, se encuentra en nuestro punto de entrada, porque recuerden que sí, en el normal se encuentra en $44,160, pero cuando nos vamos a futuros, vamos a ver, por ejemplo, aquí, BTC, USD, Perpetual, por ejemplo el de Bybit, vamos a poner aquí, miren, el precio aquí está en 155 y en futuros está en 195, en pocas palabras en 200, es decir, el mismo punto de entrada que nosotros realizamos el día de ayer. Entonces, bueno, vamos a ver el comportamiento, vamos a esperar el desarrollo en las próximas horas para el mercado y bueno, veamos qué pasa. Sí, creo que uno de los puntos claves en este momento es determinar el espacio máximo de alza que puede tener este movimiento en las diferentes temporalidades. Por ejemplo, aquí vemos 30 minutos que lleva no una divergencia ni nada, sino simplemente lleva una tendencia bajista, ¿ok? Pero todo obviamente se va a determinar en el espacio que esto tiene para, bueno, mantenerse en esa zona blanca y siempre y cuando no rompa la resistencia que trae, ¿ok? Eso es importante, porque si la rompe,
ya no tendría resistencia y se crearía este espacio de alza que ustedes están viendo aquí, que tiene muchas horas de espacio para subir. O sea, tendría más o menos ahorita, para mí, son las 8 de la mañana. Y si esto rompe al alza, imagínense, se eliminaría esa zona de resistencia y tendría para subir más o menos hasta las 9 de la noche, 10 de la noche. O sea, muchísimo espacio para subir. Cosa que no es bueno para esa posición. O no sería bueno para esa posición. ¿Ok? Entonces, bueno, por ahora dejemos la resistencia. ¿Sí? Dejemos la resistencia. Cierra la vela en 4 minutos. Creo que continuaremos en video en 4 minutos y veremos dónde cerró. Si cierra abajo, bueno, tenemos esperanzas de que no se vuelva loco y nos saque de la posición. Porque recuerden que tenemos un stop loss en 44.400. ¿Sí? Ahí se encuentra nuestro stop loss. Entonces, es clave que el mercado no llegue a 44.350 porque en futuros estaría en 44.400 y sería catastrófico para nuestra posición, por supuesto. ¿Sí? Entonces, bueno, ojalá se siga manteniendo donde está y caiga a partir de ahí, que bueno, más o menos estamos hablando que está en este preciso momento en nuestro punto de entrada. ¿Por qué? Porque una vez el mercado vuelva a entrar dentro del canal, ¿ok? Se acabaría la posibilidad de hacer un máximo más alto que el que acabamos de ver, o que el que haya ocurrido antes de que... Vengan, se los voy a poner así. Miren aquí, para que entiendan. Aquí, zona blanca, ¿verdad? Mientras él se encuentra en zona blanca no tiene límite de alza, por el cual no podemos calcular un alza estimado a partir de ya. Pero lo que sí podemos calcular es que el mercado, una vez entra nuevamente dentro de la zona marrón, vamos a ponerlo así, así. El mercado una vez entra dentro de la zona marrón significa que el punto más alto ya la tocó en su zona blanca. ¿Ok? Mientras se mantuvo en la zona blanca ya alcanzó el punto más alto, que en este caso la zona blanca culmina cuando ingresa aquí a la zona marrón. Aquí ingresa a la zona marrón. Listo. Antes de la zona blanca podemos identificar que hizo el punto más alto. ¿Sí? Hizo aquí el punto más alto. En el indicador pareciera que el punto más alto fue antes. ¿Sí? Pero en el indicador. Pero realmente fue aquí. Que si nos vamos al indicador en ese momento estaba aquí. Entonces, no importa la zona aquí, si es más alto o más bajo, si no importa es directamente en el precio donde lo hizo. Aquí lo único que importa es que entre dentro del canal, porque una vez entra dentro del canal, lo que esto significa es que ya el mercado alcanzó su punto más alto mientras está en la zona blanca y a partir de ahí no debería ser un punto más alto que el anterior, sino más bien un punto más bajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Él entra aquí, a pesar de que sube, choca con la resistencia y cae. Entonces, choca con la resistencia y cae. ¿Sí? Así que, si esto fue un punto alto para el mercado, a nosotros no nos debe importar. A nosotros lo que nos debe importar es que cuando entre a la zona marrón, ya no puede ponernos nuevamente en peligro. Y esto ocurrió ayer. Nosotros metimos el corto aquí, cuando ya no tenía espacio para subir, ¿verdad? Ya no tenía espacio para subir. ¿Y qué hace? El mercado entra aquí, nos pone en zona segura y a pesar de que el mercado sube, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí nosotros pues nos mantenemos en tranquilidad ya que está dentro de la zona segura. Es decir, no tendría que haber hecho un punto más alto. Bueno, por lo menos no en ese tiempo. ¿Sí? Ahora, que nos vuelve a romper a la zona blanca, sí existe un peligro. Y el peligro es el espacio de alza que puede tener mientras entra a la zona segura. Así que bueno, abramos nuevamente 30 minutos y aquí podemos ver cómo cerró la vela. Miren, lo que estábamos hablando de la vela, ¿se acuerdan? Que si rompía era peligroso. Bueno, cerró abajo de la resistencia. Eso es bueno por ahora. No digo que el mercado no vaya a subir más ni nada, no. Simplemente digo que por ahora lo que podemos ver es bueno, porque respetó la resistencia
y únicamente pues, deberíamos esperar que el mercado entre a la zona segura. ¿Por qué? Miren, zona segura y todo este espacio para caer. Súper bien, ¿verdad? De igual manera, se vería más o menos aquí. Zona segura. ¿Sí? Si el mercado llega a caer más o menos a 43.800, 43.700, traería zona segura y tendría todo este espacio para caer, que es el mismo espacio que tenemos en 30 minutos. Entonces, las dos temporalidades coinciden entre sí. Esto nos da a nosotros tranquilidad y seguridad. ¿Ven? Entonces, con ese espacio que tendríamos para caer, se formaría un patrón en una temporalidad más larga, como es esta, que quedan 12 horas para el espacio de caída. Perdón, para el cierre de vela diaria, que es la que va a determinar si cerramos abajo en la resistencia para caer o si cerramos arriba rompiendo la resistencia. ¿Sí? Si cierra arriba es para subir al siguiente punto, pero si cierra en toda la raya es para caer. ¿Sí? Entonces, apoyándonos de lo que acabamos de ver en las temporalidades cortas, podríamos determinar que si el mercado solamente se mantiene, ejemplo, en 44.400, 44.100, inclusive 44.200, sin hacer ruptura de esta zona, ¿ok? O sea, que es la zona clave de resistencia en este momento, la única medible, mientras no haga ruptura de esa zona y más bien entre, sabríamos que si entra a la zona marrón, estaría entrando más o menos entre las 10, para mí son las 8 de la mañana, estaría entrando entre las 10, 11 de la mañana, más tardar 6 de la tarde, ¿sí? Esto significaría que el cierre de vela estaría cerrando abajo de una resistencia y con espacio para continuar cayendo, ¿sí? Lo mismo aquí, con espacio para continuar cayendo. Y todo debería ocurrir antes del cierre de vela. Por eso es que este cierre de vela es inclusive más importante que el del día de ayer. El del día de ayer fue muy importante y bien, entramos bien en un buen movimiento. Pero este es más importante porque este nos va a dar la definición final de qué va a ocurrir con el mercado. Miren, por ejemplo, aquí tenemos algo muy importante. Y es que el espacio de alza real que tenía el mercado ya fue utilizado. Y es este que podemos ver aquí. Del punto 1, 2, 3, 4, rompe y ocurre el mismo patrón que les estaba mostrando en las temporalidades cortas. ¿Qué pasa? Entramos a zona segura, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el punto más alto? Este que tenemos aquí. Ocurrió en esta zona blanca que ustedes ven aquí. Significa que si estamos en la zona segura, rompimos el soporte y en este momento estamos dentro de la zona segura en nuestro techo, estamos, 1, en nuestro techo y 2, chocando con lo que anteriormente era soporte, que en este caso sería resistencia. Es decir, una doble resistencia en un punto muy poderoso que por eso es que yo shorteo en ese punto. ¿Ok? Si esto llega a ser respetado, no solamente sería el respeto de una resistencia, sino que también el respeto de un cambio de tendencia. ¿Ok? Y si se dan cuenta, a pesar de lo peor, que habría sido un alza desde 40.000 hasta 44.000, que bueno, cabe destacar que yo entré en corto aquí, en 44.600, y cerré mi corto progresivamente iba cayendo. ¿Sí? Actualmente yo no compré ni nada, ¿no? Porque yo iba en corto. Mi compra yo la pretendo hacer en este canal que ustedes ven aquí. La compra del Bitcoin que voy a comprar. Entonces, aquí corto y voy cerrando mi corto a medida que va cayendo con una muy buena ganancia. Ahorita yo aquí quizás no meto corto porque venía yo de un corto aquí bien aprovechado y aquí quizás no lo vi tan bonito, ¿sí? Pero en este punto sí me parece mucho más agradable ese corto, ¿ok? Me parece mucho más agradable ese corto.
Entonces, desde aquí sí voy en corto. Lo metí aquí en el punto más alto, con un stop loss súper ajustado a $200 de mi precio de entrada, y de ahí lo más probable que ocurra es el respeto de esa doble resistencia, porque es resistencia porque estamos abajo entrando, ¿sí? Al mismo tiempo podemos ver que el punto más alto fue este, ¿ok? Y esta zona, a pesar de que está bien alta, no sería más alta que el punto anterior. ¿Ven? De cumplirse el patrón, por supuesto. ¿Sí? Cumpliéndose ese patrón, identificaríamos una doble resistencia, como les digo. No solamente resistencia como tal, sino cambio de soporte a convertirse en resistencia. Y también, miren esto que es clave también. El punto más alto, ¿cuál fue? De todo este movimiento. Fue este. El anterior fue este. ¿Cuál es el punto medio entre esos dos puntos más altos? Este que ustedes ven aquí. ¿Sí? Y ahí fue donde cerró la vela de ayer. El spike no cuenta. Únicamente cuenta el cierre de vela. Entonces, esa línea recta nos ayuda a identificar que aquí hubo una resistencia real. Y si esta vela cierra abajo, sería una doble confirmación de esa resistencia real para un cambio de tendencia, no solo en los indicadores como estamos viendo aquí, sino también en el precio. Doble fuerza bajista le daría a este movimiento. ¿Sí? Doble resistencia, doble fuerza bajista. Aquí inclusive en este indicador que se llama RBGI, este que ustedes ven aquí, el espacio de alza real que tenía, si el mercado quisiera haber rebotado de manera real, él debió haber hecho su rebote desde aquí fuertemente para que aquí rebotara en el soporte. Pero el mercado no hizo eso, el mercado rompió. Y esta alza puede ser significado de confirmar para caer. ¿Sí? Entonces, todos los patrones están puestos a nuestro favor para poder identificar que el movimiento puede ser una caída muy interesante, ¿ok? Que no está tan visible a simple vista. Lo mismo que les había comentado yo no sé si ustedes recuerdan esta gráfica. No sé si la recuerdan, pero vamos a repasarla rápidamente, ¿sí? En esta gráfica podemos identificar algo importante, ¿sí? Cuando el mercado estuvo en el pasado, en la zona en que nos encontramos hoy en día, identificamos el siguiente patrón. Miren. Cuando el mercado estaba aquí, él rompe un poquito, él puede romper un poquito y es normal, no es raro, ¿ok? Él puede romper un poquito como rompió ahí, miren. Vamos a poner esto así. Subamos aquí. Ok. Él puede romper un poquito y no pasa nada. Es normal. Pero desde el punto en que toca la parte superior, miren. Esto fue una caída desde $6.800, $6.600 hasta $3.000. Un 50% de caída. Que por cierto es un corto que yo aproveché en ese punto. Más o menos hasta 4.300. Una ganancia enorme. Calcúlenle que cayó 50% y que ustedes fueran apalancados en 10x. Serían 500% de ganancia. En un solo movimiento. Entonces, caída, punto más alto, lo que significa caída. Punto más alto, lo que significa caída. Aquí nuevamente, punto más alto, rompe un poquito, pero sabemos que por lo menos el cierre de la vela verde no tendrá un nuevo punto más alto. O sea, el cierre de esta vela verde representa lo que habría sido el punto más alto para el mercado. Este cierre de velita arriba de esta zona. Ojo, este no es el precio. El precio es este. Este es el precio de Bitcoin. Entonces, esta velita representa el punto más alto al cual llegó el mercado. Caída. Una caída desde $13.000. Bueno, realmente llegó a 14, pero calculémosla desde 13 hasta 10. ¿Ve? 30% de caída. Casi. ¿Ok? Que luego
hizo una confirmación aquí para caer hasta 9000. ¿Ven? Entonces, cada vez que se acerca a este punto, es una resistencia casi infalible. Podría identificarse esta zona roja como zona de resistencia también, ¿ok? Pero no es infalible. Es posible que falle. Sin embargo, a través de la historia, puede ser bastante buena, bastante importante, por así decirlo. Miren, por ejemplo, aquí. Caída. ¿Ve? Miren, por ejemplo, aquí. En $10.500. Caída. ¿Ve? Pero en este momento no es la que vamos a estudiar. La que vamos a estudiar es la más importante, que vendría siendo la más alta. ¿Ok? Aquí tenemos nuevamente el mercado. ¿Ok? ¿Sí? En esta ocasión ocurre lo mismo. ¿Cuál fue el punto más alto? Aquí tenemos dos velas verdes. La anterior y la actual. O sea, tenemos dos. Anterior y podría decirse la actual. ¿Sí? Dos velas verdes. La anterior fue esta mega vela que tenemos aquí, que llegó a $56.000. Y la siguiente es esta que tenemos aquí, que llegó a $57.000. Un 2% arriba del precio anterior. ¿Sí? Tampoco es que se fue desfasado. No. Fue 2% de diferencia. Pero vean que, en pocas palabras, fue la misma zona más alta a la cual el mercado llegó. Se los voy a poner en contexto facilito. Digamos que yo habría metido el corto aquí. Boom. Si el mercado me sacase, yo lo único que tendría que hacer es esperar la siguiente vela verde y shortear desde ese punto, desde ese cierre de vela. ¡Pum! Igual $200 en contra. El stop loss. Más nada. ¿Ves? ¿Y qué ocurre? Una caída desde 57 hasta 44. $13.000 de caída. ¿Ven? Entonces aquí podemos hacer un estudio muy similar. ¿Cuál es la vela verde más fuerte que llega a la parte superior y que al mismo tiempo identifica que hemos tocado la zona? Esta que tenemos aquí. ¿Ven? Que sería esta que está aquí. Miren, una caída de $62.000 hasta $51.000. Más de 10.000 de caída nuevamente. Y aquí volvemos y tocamos la zona. ¿Cuál es la vela más fuerte? Esta que tenemos aquí. ¡Pum! ¿Sí? Digamos que un stop muy cercano, similar al actual. Y cualquier cosa, buscaría yo nuevamente una vela verde. Quizás, bueno, para meter nuevamente un movimiento al cierre de vela. Esta habría sido aquí, prácticamente al lado de la anterior. La otra fue en 63 y esta sería en 63 prácticamente también. Y miren la caída de 63 hasta un punto bastante bajo. ¿Ven? Entonces, bueno, de esa manera podemos identificar que dicha zona que tenemos en esta parte superior ha sido históricamente bastante importante para nuestro precio de Bitcoin, por así decirlo. Miren aquí lo mismo, parte superior, resistencias, caídas, ¿ok? Y actualmente nos encontramos en algo bastante similar, que es esto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, véanlo ustedes mismos. Lo que tenemos simple y llanamente es rompiendo por poquito, pero estamos en nuestra resistencia. Es decir, no hay una mejor zona para shortear que este punto en el que nos encontramos en este momento. ¿Ven? Nos encontramos en un punto clave del mercado y que, ojo, esto no necesariamente debe cerrar como está, así verde como ustedes lo ven. Porque miren cuál fue la vela más fuerte entre la anterior y la actual. O sea, véanlo ustedes aquí. ¿Cuál fue la vela fuerte? Esta, ¿verdad? ¿Cuál es la que debería marcar la pauta? Esta, ¿sí?
Para que esta sea más fuerte, tendría que el mercado alcanzar otro precio. Pero inclusive aquí en $44,200, donde se encuentra en este momento, no supera el tamaño de la anterior. Por lo que puede ser una vela, entre comillas, irrelevante. ¿Ok? O o sea, irrelevante en caso de que cierre ahí, sería pequeña. Y el otro aspecto importante es que, ojo, no ha cerrado. Puede que cierre en un spike, tal cual ocurrió aquí. Miren lo que ocurrió aquí, miren. Esta vela, vamos a trazarle una línea vertical para que identifique cuál vela fue. Esta vela grande, verde que ustedes ven ahí, representa este precio. Vamos a poner el precio exacto al cual llegó. Este que está aquí. ¿Ves? Representa, esta vela grande representa esto. Y la vela grande anterior, que fue esta, miren el precio, representa exactamente el mismo precio. Exacto. No más ni menos, sino exacto. ¿Ven? Primera vela, segunda vela de importancia. ¿Ves? Las dos son muy similares. Y las dos cerraron exactamente en el mismo punto. ¿Sí? $44,200, que es donde yo estoy shorteando. Y es donde todo me dicta que esa es la resistencia más poderosa que Bitcoin tiene. ¿Sí? Así que yo creo que esta vela en específico no debería cerrar así tan verde como está. O cierra verde pequeñita, devolviendo el mercado abajo de 44,000. O inclusive puede cerrar en rojo, dándole mayor importancia a la vela anterior y posiblemente iniciando una caída hasta esta zona que tenemos aquí. Para nosotros calcular e identificar el tamaño de lo que puede ser una caída desde el punto superior solo hasta este punto, bueno, podemos remontarnos a la historia e identificar cuánto ha sido las correcciones en esas ocasiones que se ha estado en esas partes superiores para ir a las partes inferiores. Miren aquí, para no ir tan lejos, o sea, yo no voy a hablar de que de aquí caímos hasta aquí y que fue una caída de 70,000 hasta 30,000. No voy a hablar de eso. Voy a hablar simplemente el punto donde yo considero que puede ser saludable cerrar. ¿Ok? Veamos aquí este. Primer toque en la parte superior. Corrección hasta la zona roja. Más nada. Yo no aspiro buscar una compra de Bitcoin cuando esto esté aquí, necesariamente. No, porque como estamos en un bull run, no creo que el mercado vaya a hacer una corrección tan poderosa. ¿Ok? Pero sí quiero hacer una corrección o un movimiento saludable. Es decir, si entro aquí, puedo salir aquí, no hay problema. ¿Ok? Entonces, el mercado está aquí, yo estoy shorteando aquí. En esta ocasión estaba en 66 y cae hasta 58. Es decir, más de un 10%. Hizo como un 13% de caída. Eso que ustedes ven aquí chiquitico fue un 13% de caída aproximadamente. ¿Sí? Yo estimo cerrar esta posición solamente como máximo 10% abajo del precio actual. Máximo 10% abajo del precio actual. ¿Qué significaría? Haberle entrado, como decir, aquí. Ah, miren, aquí tenemos otra. $67,000. Y la caída hasta aquí, $56,000. Esta fue una caída de como de 14%, 15% más o menos. ¿Ven? Grandísima. Entonces, yo estimo cerrar de manera saludable. No estimo más nada fuera de ahí. Estimo solamente cerrar de manera saludable. Y de ahí en adelante, bueno, vemos qué pasa. Entonces, vemos que en una fue 13, en la otra fue 15%. Y podemos continuar viendo alrededor de estas zonas. Miren aquí. Desde aquí hasta aquí, calcúlenle que sería la mitad de toda la caída. Entonces, desde 58, la mitad sería más o menos aquí, hasta $51,000. Bueno,
como un 13-14% de caída. Sería lo que se estima desde el momento actual hasta el punto en el que se encuentra más o menos nuestra zona de salida ideal, que es 39.600, 39.400, más o menos esa es la zona ideal de salida. Pero obviamente yo cuando vea el mercado en 41.500, tomando en cuenta que tiene un mini soporte ahí, obviamente que yo aquí cierro algo. ¿Sí? Más o menos en 41.700, 41.600, puede que cierre la mitad de la posición en ese punto. Dejo correr el resto hasta la siguiente zona de soporte, que sería 39, más o menos sería 39.200, más o menos. Bueno, yo cerraría en 39.600, ¿sí? Más o menos en este punto. Ahí, mitad aquí, me deja una tremenda ganancia. Y asegurando ya en este punto. ¿Ven? Bastante bien. ¿Por qué cierro aquí si estimo que inclusive pueda caer más? Para mí la caída real más o menos va a ser hasta 35, 36, más o menos hasta esta zona. Pero, ¿por qué yo cierro antes? Bueno, yo cierro antes porque de aquí para abajo yo quiero enfocarme en buscar el mejor punto de compra y no estar pensando en un corto, ¿saben? No quiero estar pensando en un corto. Ay, que traigo el corto, que dónde lo voy a cerrar, que después lo cierro, no sé, por aquí. Y ando con la presión todavía de que, ay, sí, esto viene cayendo fuerte y tal. Entonces, no, yo voy a cerrar todo aquí, que ya es una ganancia inmensa, porque una parte aquí, una parte aquí, me pone el promedio de salida aquí súper buenísimo, más o menos en 40.500, disminuyendo el riesgo al máximo, ¿ok? Imagínense, ya nada más de donde nos encontramos, ni siquiera, bueno, vamos a ponerle donde entré mejor. Desde donde entré hasta 40.500 sería un 8.4% de ganancia. Que si lo llevo a 20x, que voy en 20x, son 100 más, como 170% de ganancia. Una locura, es demasiado. Y bueno, con eso me siento como. Y de ahí hacia abajo, bueno, me enfoco en buscar la mejor compra posible, bien sea aquí o bien sea aquí. ¿Ok? Pero que quede claro que se ve muy bonito esta caída por diferentes puntos de vista. Por el diario, por todo lo que les expliqué al principio, por las temporalidades cortas que están apoyando que se cumpla esa resistencia. Inclusive propio 4 horas. 4 horas, mire, 4 horas. Tiene rato perdiendo la fuerza alcista. ¿Ok? Bueno, desde ayer, desde que metimos nosotros nuestro movimiento, empezó a perder la fuerza alcista casi que de inmediato. En el MACD ahorita está perdiendo la fuerza alcista en el otro indicador. También se encontraba, tanto ayer como hoy, aquí en el techo. ¿Ok? Miren. En el techo, como zona de resistencia, pierde fuerza, pierde fuerza. Estos son claros indicios de una posible caída. Yo veo eso como claros indicios de una posible caída. Entonces, hay personas que quizás ayer me dijeron, ay, Osi, pero ¿por qué si el mercado, si le entraste aquí, no le cerraste aquí? Teníamos casi $1,000 de ganancia. ¿Por qué no cerramos, Osi? Señores, yo no estoy buscando limosnas. Yo estoy buscando un movimiento serio, un movimiento bueno. ¿Ok? De miles de dólares, no de 900 o de $1,000. Porque lo que cayó fue 900 desde el punto de entrada. Yo estoy buscando, no esto. Yo estoy buscando esto. ¿Ok? Esto es lo que yo estoy buscando. Una caída de esa magnitud. Entonces no me comparen esto con esto. ¿Ok? Por eso no cerré. Yo voy por un gran movimiento, por un buen movimiento, por algo que deje buena ganancia. ¿Ven? Bueno, vamos a esperar, vamos a ver cómo se comporta. Si llegase a sacar el stop, era el destino. Si la llegamos a pegar durísimo, era el destino. ¿Ok? Pero no nos conformemos con poco porque nos merecemos mucho. Así que bueno, veamos qué pasa.
El análisis va a nuestro favor. Eh, el único peligro que tenemos es el que les estaba comentando. Mientras nos mantengamos arriba de 40 durante más de 4 horas. ¿Ok? Ese sería nuestro único peligro. Pero de resto, nada. De resto, estamos súper bien, súper tranquilos. Y bueno, a esperar ese movimiento. A esperar a ver qué es lo que ocurre. Los quiero mucho. Un abrazo. Nos vemos en cualquier otro video. No sé cuándo vuelvo a hacer video, pero bueno, creo que esto era importante decirlo ahorita. ¿Sí? Ojo, puede pasar cualquier cosa. Solo que la probabilidad en un 80% es caída. Así que bueno. Nos vemos luego. Un abrazo. Comenten abajo si les gustó, si no les gustó, qué les parece, qué opinan ustedes. Es importante ver. Ustedes pensarán que no, pero yo leo todos los comentarios. Así que lo que quieran decirme me lo pueden decir por ahí. Hasta luego.